El 7 de julio pasado hubo una explosión y el incendio en una plataforma de Pemex en el litoral de Campeche. 2 personas murieron, 8 resultaron heridas y una desaparecida. Producto de este incidente, se ha desatado una serie de dimes y diretes. El gobierno anuncia que fue mínima la fuga de hidrocarburo y que fue controlada. Ambientalistas, por su parte, rechazan la versión y dicen que hay un daño mayor. Justamente para hablar del caso, saludo a Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México. Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la comunicación. Según sus propios datos, ¿de qué tamaño es el derrame? El dato que tenemos es de 400 kilómetros cuadrados, ¿es correcto? Exacto. Greenpeace junto a otras organizaciones dimos a conocer imágenes aéreas donde se veía una superficie de más de 460 kilómetros cuadrados de una mancha en las inmediaciones de la zona de Campeche, muy cerca de donde fue la fuga de gas de hace unos días que generó la explosión que tú comentabas al inicio. A la respuesta del gobierno federal ante esta denuncia de las organizaciones fue minimizar el hecho, decir que la superficie de la mancha tenía poco más de medio kilómetro cuadrado, lo cual contrastaba muchísimo con la información que nosotros habíamos dicho. Y luego sale un estudio del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México en el que de alguna manera corrobora que las dimensiones de esa mancha en el océano tenía más de 460 kilómetros cuadrados. El día de hoy, el director de Pemex en conferencia de prensa da una explicación de qué es esa mancha de aceite, diciendo que corresponde a lo que se conoce como chapopoteras, como emanaciones naturales de petróleo que generan estas manchas en el mar. Desde nuestro punto de vista, esta explicación del director de Pemex llega tarde y genera muchas sospechas porque Pemex emitió un comunicado la semana pasada rechazando, bueno, primero un comunicado más bien rechazando lo que las organizaciones decíamos y en ningún momento habló de estas chapopoteras, ¿no? Entonces, esta explicación llega tarde, genera más sospechas y desde nuestro punto de vista todavía quedan muchas preguntas sin responderse, porque más allá de la explicación que pudo haber dado el director general de Pemex, lo que nosotros queremos saber es en qué estado se encuentra la infraestructura petrolera que tiene la empresa estatal en el Golfo de México. Creemos que es una infraestructura obsoleta, que está teniendo accidentes recurrentes. No es la primera vez que hay accidentes de Pemex, hay varios. Recordamos este famoso ojo de fuego que fue como este incendio muy espectacular que se dio en el medio del mar, y pues el llamado de Greenpeace a replantear la política energética del país. Creemos que en un contexto de cambio climático acelerado, seguir invirtiendo grandes cantidades de recursos en exploración y extracción de petróleo digamos, no ayuda al combate al cambio climático y, peor aún, genera accidentes y impactos en el medio marino como los que estamos viendo en los últimos meses. Ya lo decías, el gobierno federal aseguró esta mañana que el daño es mínimo y que está controlado. ¿Qué datos tienen ustedes al respecto? No, porque esto es lo que ocurre en estas situaciones y es lo que nosotros también hemos podido atestiguar en los casi 25 años que tiene Greenpeace trabajando el tema de derrames petroleros e industria petrolera en México. Cuando esto sucede y sucede en alta mar, la capacidad de una organización como la nuestra para poder acceder a información de primera mano es prácticamente nula, porque nosotros no tenemos los medios para poder ir al lugar de los hechos. Entonces, Greenpeace y la sociedad en su conjunto, medios de comunicación, quedamos a merced de lo que la empresa diga. Y en estas situaciones, la empresa, Petróleos Mexicanos, es juez y parte, porque no hay otra fuente de información independiente para poder contrastar lo que dice la empresa. Cuando los derrames o los accidentes ocurren en tierra,
también es difícil acceder a la información de primera mano, porque Pemex generalmente monta un cerco informativo y no permite la difusión de información hasta que ellos tengan muy desarrollado el discurso que quieren plantear, que generalmente es minimizar y luego restarle reputación a las organizaciones independientes que tenemos una opinión o un punto de vista distinto. Cuando sucede en tierra, tarde o temprano la información se filtra, es más fácil acceder, pero cuando ocurre en mar abierto, lamentablemente no tenemos cómo recurrir a información de primera mano. Es una industria poco transparente, es una industria sucia y es una industria altamente peligrosa para el ambiente y para las personas. Todo parece indicar que las autoridades han sido opacas en la información de este incidente, pero ¿han sido opacas las acciones o se está haciendo algo para remediarlo? No hemos visto ningún tipo de medida de remediación. Ellos han visto que, por un lado, la fisura ha sido reparada. Digamos, nosotros no tenemos cómo constatar eso. Y por otro lado, al decir ahora que son emanaciones naturales, de alguna manera, lo que está haciendo el director general de Pemex es responsabilizar a la misma naturaleza de esa mancha en el océano. Que, como decía al principio, es una respuesta que llega tarde y que genera sospechas. O sea, la verdad, sí hemos visto imágenes que ha difundido Pemex, donde se ve esta iridiscencia en la superficie del mar, del océano, pero llega tarde. Si hubiesen estado tan seguros que son emanaciones naturales o las chapopoteras, lo hubiesen dicho la semana pasada, cuando Greenpeace y las organizaciones dimos a conocer la dimensión de la mancha de aceite. Y no lo hicieron. Por eso genera sospecha este discurso o esta declaración hoy del director general de Pemex. Además, en un contexto que la verdad le resta mucha credibilidad al director general y al gobierno federal, porque esto de poner las cosas en si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con el presidente y si hay que ver quién está preguntando sobre el derrame de los medios de comunicación, es nuevamente querer polarizar, llevar a este discurso maniqueo de están a favor de la 4T o la gente está en contra de la 4T. En realidad es digamos, distraer la atención de lo que está ocurriendo con una industria petrolera que es peligrosa, que es altamente contaminante y que es muy poco transparente. Gustavo, ¿cuáles son o podrían ser las consecuencias de este derrame? Y te pregunto, ¿qué se podría hacer al respecto? Pues bueno, lo que pasa que aquí es, de acuerdo cuál, digamos, depende cuál es la causa. Si la causa es una fuga, y esto es también donde no hay claridad, y nosotros vamos a estar reuniéndonos con las otras organizaciones que dimos a conocer la imagen y los expertos que también son parte de este grupo para poder valorar la respuesta o las declaraciones de Pemex de hoy. Estamos hablando de fugas, de grandes cantidades de barriles de petróleo. El impacto es para especies comerciales de peces, mamíferos marinos, o sea, para todos los ecosistemas marinos que hay en esta zona, no está la zona de Campeche. Si creemos en lo que dice el director general, que son emanaciones de petróleo y que su grosor arriba de la superficie es mínimo, bueno, obviamente esos impactos serían menores que un derrame de 2 millones de barriles, por supuesto. Pero nuevamente es creer o no creer en lo que está diciendo el secretario general, porque lo que a mí me genera, digamos, de alguna manera cierta sospecha, es en que esta respuesta o esta explicación más bien llega tarde. Si hubiesen estado tan seguros de eso, la hubiesen dicho de inicio y no esperarse una semana después para contestar en este sentido de cuando las organizaciones dimos a conocer la dimensión de la mancha de aceite.
Entonces, dependiendo de cuál es la causa, y ahí para mí no está claro, a pesar de las declaraciones de hoy del director general, no está claro y de eso depende el tipo de remediación. ¿Habrá responsabilidad penal en contra de alguien? ¿Ustedes presentarán algún tipo de denuncia? Pues nuevamente es esto, Juan Carlos. Si es una emanación natural, nadie es responsable. La naturaleza. Si es fuga de un ducto, por más mínima que sea, ahí es donde Pemex tiene que dar mayor información. ¿Cuál es el estado de los ductos? ¿Cuál es el estado de los ductos en materia de la vida útil de los materiales con los cuales están construidos estos ductos? ¿Cuál es su antigüedad? ¿Cuáles son los procesos de mantenimiento que se llevan a cabo para poder evitar fugas, por más que sean mínimas, como la ocurrida hace unas semanas? Ahí es donde tiene que dar respuesta la empresa, donde tiene que mostrar evidencia, y esa evidencia tiene que ser auditada por expertos internacionales, expertos independientes. Porque si no, nuevamente, es creer en lo que dice Pemex. Y no hay nadie que pueda cuestionarla porque no hay acceso a la información. Por eso digo que cuando suceden estas cosas, la empresa es juez y parte. Y esto la hace una industria y una empresa altamente opaca. Este proceso se antoja largo, complicado. Dime una cosa, ¿se apoyarán en alguna otra institución ustedes? El día de mañana vamos a reunirnos con otras organizaciones de este grupo que dimos a conocer hace una semana nuestra postura, o sea, nuestra preocupación y nuestra demanda de información, para poder responder de una forma más oficial y formal a las declaraciones del director general de Pemex realizadas el día de hoy. Pues ahí lo tienen. Te agradezco mucho la información. Agradezco a Gustavo Ampugnane, director ejecutivo de Greenpeace México. Y hasta la próxima con más detalles de este y de otros temas. Gracias a ti, Juan Carlos. Buenas noches.